Gloria a Jesús para siempre. Libro de Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Les invito a que los hermanos nos coloquemos sobre nuestros pies. Vamos a leerlo con reverencia. Es la palabra del Señor. Y vamos a leer estos primeros 6 versículos en los cuales hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. Dice así, bajo la bendición del Todopoderoso. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Tome asiento, por favor. Quiero en esta mañana saludar a los hermanos, presentes, ya los he saludado, y a los hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven en las redes sociales. Dios les bendiga en todos los sitios digitales o de la web, como YouTube, Facebook o WhatsApp. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta transmisión, a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que todos los presentes y los que están virtualmente son bienvenidos a este momento precioso, como es el escuchar la palabra del Señor. Vamos a meditar hoy en la palabra de Dios bajo el tema fortaleciéndonos en Jehová nuestro Dios. Amén. Ahora, yo quiero comenzar diciendo que los cristianos a través de la palabra encontramos que tenemos que fortalecernos siempre en el Señor. Hay una invitación en la palabra a que la iglesia, que el pueblo de Dios esté siempre fortalecido en el Señor, a que se fortalezca en el Señor. Nosotros debemos estar siempre fortalecidos en Dios. ¿Por qué? Porque vendrán momentos difíciles, vendrán momentos de batallas, vendrán momentos de batallas espirituales, guerras espirituales, vendrán momentos de ataques del diablo, de los demonios, que el Señor los reprenda. Vendrán momentos de ataques de la brujería, de la hechicería, del satanismo. Vendrán ataques de hombres malos y perversos. Vendrán ataques de enfermedades, de pestes. Vendrán ataques de toda clase. Vendrán ataques hasta en lo monetario, en lo económico. Y por eso el cristiano debe estar siempre fortalecido, porque usted y yo no sabemos a qué hora el enemigo va a atacar. Pero la iglesia, y como pueblo de Dios,
debemos estar fortalecidos siempre en el Señor. El libro de Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, allí lo que yo encuentro es que el Señor siempre nos está animando y nos está motivando, nos está diciendo siempre: fortaleceos. En otras palabras, que siempre vayamos a su presencia, que siempre nos fortalezcamos en el Señor, porque la batalla arrecia, porque en esta vida, hermano, gloria al Señor, hay ataques del enemigo, hay ataques del enemigo, ataques de las tinieblas, ataques del maligno, ataques de Satanás. Ataques de una y otra manera y forma, y en diferentes días, en diferentes ocasiones, en diferentes lugares. Siempre habrá un ataque del enemigo. Por eso que el cristiano siempre tiene que estar fortalecido en el Señor. El cristiano que no se fortalece, entonces será un cristiano débil. Porque cuando hablamos de fortalecernos, estamos hablando de cobrar fuerzas, estamos hablando de estar fuertes, estamos hablando de estar equipados, estamos hablando de estar llenos de Dios, estamos hablando de estar llenos del Espíritu Santo, estamos hablando de estar llenos de temor de Dios, estamos hablando de estar llenos de la presencia de Dios. Cuando decimos que nos fortalecemos en el Señor, estamos hablando de ello. No estamos hablando de fortalecernos emocionalmente y de ilusiones, como hay algunos que les gustan que solamente les den una palabra de emoción, de ilusión, y que los mantengan emocionados e ilusionados. No hablo de eso. Hablo de la fortaleza que debe tener la iglesia en el Señor, porque en este mundo arrecian las batallas, arrecia la tentación, arrecian los problemas, arrecian los ataques infernales. Cada día se levanta el diablo, cada día se levantan los demonios que con nuevas cosas, y están atacando la congregación. Están atacando al pueblo de Dios. Y los que son débiles están cayendo. Los que no están fortalecidos están cayendo. Y los que pocos van a la fortaleza, a buscar la fortaleza de Dios, se están debilitando cada día. Y la iglesia debe estar fuerte. Cuando la iglesia está fuerte, viene la prueba, viene la dificultad y pasa a través de ella. Pasa por la prueba y sale triunfante, sale victorioso, victoriosa. Cuando estamos fortalecidos en el Señor. Por eso me llama la atención Efesios capítulo 6. Fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Oiga, escucha bien cómo dice el texto. Fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, de las fuerzas de Dios. O sea, la iglesia no está llamada a fortalecerse en otra cosa, sino solamente en el poder de sus fuerzas, en el Señor. Hay gente que se fortalece, ¿sabe dónde? En la televisión. Hay gente que dedica tiempo para la televisión. Gloria a Dios por los hermanos que no ven televisión. Me agrada eso. Yo tampoco veo televisión, ¿sabe? No porque me tengan prohibido, no por ello. No porque sea una prohibición. No, número uno, no hay tiempo, no nos queda tiempo para sentarnos a perder tiempo en la televisión. Estamos siempre ocupados. Y número dos, porque la televisión no trae cosas buenas. Son muy pocos los canales y los programas que tienen algo que edifiquen. Muy pocos.
Pero hay muchos cristianos que en vez de estar fortaleciéndose en el Señor, que en vez de ir a la presencia de Dios, que en vez de buscar el rostro de Dios, que en vez de leer la palabra, que en vez de dedicar un tiempo a la oración, están haciendo otras cosas que no deben hacer. No se están fortaleciendo en el Señor. Cuando viene entonces la prueba, la tentación, la seducción del maligno, uno los ve caer. Los ve caer. Gloria al Señor. Y yo quiero decirle, hermano, que estar fortalecido en el Señor es una bendición. Es el éxito del cristiano, el estar fortalecido en Dios. Cuando no se fortalece uno en Dios, entonces se pierden las fuerzas. ¿Usted no ha visto por ahí cristianos que a medianada aparece una tentación y ya caen? Cristianos que, hermanitos, hermanitas, que apenas se aparece una falda, ya cayó ese hermanito. Y hermanitas que apenas aparece un pantalón por allí, hermano, ya de una vez cayó también. Yo hablo esto porque yo lo he visto, mis ojos lo han visto. En el caminar del evangelio y de todos estos años, ya casi son 50 años de experiencia, de caminar en este mundo. Y esto, en esos años, he podido observar esa clase de gente. Porque no están fortalecidos, porque están débiles. Porque no se fortalecen en el Señor. Gloria a Dios. Yo quiero que analicemos esta mañana el pasaje que leímos. Primer libro de Samuel, capítulo 30, los 6 versículos siguientes. Dicen de la siguiente manera: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev. Escuche bien. Y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Escucha bien esto, amado hermano. Sale David con sus hombres a reunirse con Aquís, rey de los filisteos. Para que usted comprenda este pasaje, le voy a desglosar un poquito. Le voy a decir lo que sucede. David en estos momentos habita en tierra de los filisteos y se hizo amigo de los filisteos. Es más, en ese pasaje que estamos aquí escudriñando, era soldado de los filisteos. Escucha bien eso. Y la pregunta es, ¿y David no era el que peleaba contra los filisteos? ¿David no era el que había matado al gigante Goliat del ejército de los filisteos? ¿David no era el que había derrotado a los filisteos? Sí. Pero ahora David peleaba de parte de los filisteos. Aquí en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, ahí es un soldado David de los filisteos. Pelea a favor del rey Aquís, que era el rey de los filisteos. Y David, con sus hombres, sus mujeres, hijos e hijas, vivían en tierra de filisteos. ¿Por qué? Porque acuérdese que Dios le prometió a David ser el rey de Israel. Pero antes de llegar, o para poder llegar a ese reinado, tenía que morir el rey Saúl. Y en ese momento el rey de Israel es Saúl. Y Saúl persigue a David hasta querer matarlo. Y entonces él tiene que refugiarse en tierra de los filisteos. Se va a donde los filisteos. Sirve a Aquís. Sirve a ese pueblo. Pelea por ese pueblo en muchas batallas. Tanto que el rey Aquís dijo: David, yo en usted no he hallado una falta. Ha sido íntegro. Ha sido excelente a mis ojos. Yo no desconfío de usted, David.
Eso le dijo el rey Aquís. Pero sucede algo, que cuando el rey Aquís va a pelear contra Israel, contra el pueblo de David, David dice: yo voy a apoyar al rey Aquís, yo voy a pelear por los filisteos. Y cuando va y se presenta para ir a la guerra de los filisteos contra los israelitas, los príncipes de los filisteos le dicen al rey Aquís, le dice: no lleve a David a la batalla, a la guerra, no lo lleve, porque no sea que estando allá en la batalla, allá se nos vuelva enemigo. Acá ha peleado por nosotros, ha sido buen guerrero, ha sido victorioso, pero tal vez allá, acuérdese que él es hebreo, acuérdese que él es de ese pueblo, acuérdese que él servía a Saúl, y no sea que allá se nos vuelva enemigo. Entonces los filisteos dijeron a Aquís: le aconsejamos que no lo lleves. Y Aquís le dice: David, coge su ejército y mañana se devuelve en la mañana hacia Siclag. Siclag era una ciudad, un lugar que Aquís, o mejor, que David había escogido para él, para habitar allá en Siclag. Mientras él se va a presentar a la guerra para apoyar a Aquís en guerra contra los israelitas, en esos 3 días que fue allá, los otro pueblo, gloria al nombre del Señor, los amalecitas, mientras estaba ausente David con su ejército, los amalecitas visitaron a Siclag y le prenden fuego, lo asolan, se llevan las mujeres, se llevan los hijos, se llevan todo lo que había. Y para colmo, le prenden fuego a la ciudad, la queman. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Cuántos podemos alabar a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué sucede? Que cuando regresa David a la ciudad, a su pueblo, a Siclag, uno encuentra en la palabra que David regresó con los hombres. Y entonces uno puede leer acá en el versículo 2 en adelante. Dice: se habían llevado los amalecitas cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Dice el versículo 3: vino David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Yo creo, hermano, que no es para más o para menos que al regresar un hombre a casa, un ejército a su ciudad, a sus casas, y querer encontrar su familia, sus hijos, sus hijas, sus esposas, y llega y encuentra eso asolado. Y no solo asolado, quemado, prendido en llamas. Yo creo, amado hermano, que no era de esperarse algo otra cosa. Tanto que el ejército, pero David también se sumó a ellos. ¿Y a qué se sumó? Y dice el versículo 4, dice que alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. En otras palabras, lloraron con toda el alma. Lloraron con todas las fuerzas. Lloraron con todo su ser. Hermano, porque los invadió una tristeza. Porque los invadió un dolor.
porque les invadió el alma, el saber. Se invadió el alma de amargura, de llanto, de tristeza y de dolor al saber que habían venido y se habían llevado las esposas, se habían llevado los hijos, se habían llevado los ancianos, se habían llevado a todo se lo habían llevado y prendieron fuego a la ciudad. Lloraron hasta que le faltaron la fuerza. A mí me impresiona esto. Lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que lloraron hasta que ya se cansaron, hasta que ya no hubo más deseo de llorar. En otras palabras, se desahogaron llorando. Se desahogaron allí llorando, derramando lágrimas. Se desahogaron allí botando lágrimas, llorando, dice la palabra, hasta que ya no hubo fuerzas para seguir llorando. Calmaron esa sed de lloro, de llanto. ¿Alguna vez usted ha pasado por allí? ¿Alguna vez usted ha tenido esas ganas de llorar y llorar y llorar y llorar? ¿Verdad? Que hay cosas que producen un llanto y un dolor y que usted no encuentra otra satisfacción, o mejor, no encuentra alivio en otra cosa, sino en llorar. Y cuando usted llora y llora y llora, usted se calma. Parece mentira, pero eso es una realidad. Hay momentos en que uno se calma y la mejor medicina es llorar. Hermano, pues así estaban estos hombres. No, hermano, es que debe ser muy duro, muy desastroso. Yo quiero que usted se coloque en esta mañana en ese lugar. Se coloque en los zapatos de ellos. Y entre usted esa ciudad, imaginándose, usted entrando, usted se imagine entrando en esa ciudad, que usted venga a pie, porque ni siquiera había carro, no era en carro, no era en avión, a pie. Y usted llegue bien asoleado, ensolado, cansado. Un viaje, por más que sea, si nos cansamos nosotros de viajar en avión, si nos cansamos andando en un bus, si nos cansamos andando en un carro, imagínense usted los que andaban a caballo, o los que andaban a pie, los que andaban como Balaán en una burra. Hermano, eso cansa, esos viajes. Y llegar cansado, y llegar a su casa y querer abrazar a sus hijos, a su esposa, llegar al techo de su hogar y sentirse bien. ¿Verdad que es satisfactorio llegar a casa? ¿Verdad que uno se siente bien cuando llega a casa? Uno se siente bien. Y llegar, hermano, esta gente, y de lejos ver cómo sube una llama, cómo sube humo. Hermano, yo creo que cuando esa gente vio de lejos la ciudad encendida, hermano, le apretaron, aceleraron para llegar a ver qué pasaba. Y es entonces cuando encuentran esto lleno de humo, de fuego, asolado, quemado. Hermanos, no encontraron, no tuvieron más nada que hacer sino colocarse a llorar. Y llorar hasta que le faltaron las fuerzas. Llorar hasta que dijeron, hasta que la palabra dice, ya no tengo fuerzas para llorar. Ahora, cuando calmaron la sed del lloro, porque ahí lo que tenían era una sed de llorar por el dolor, pero eso se calma. Mire ahora lo que sucede. Cuando se calma la sed de llorar, ahora pasa algo en el versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho. Escucha bien. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo
pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Si ve, apenas llegaron a la ciudad, los embargó el dolor, los embarga el llanto, el dolor. Y la única solución para calmar ese dolor era llorar, llorar, llorar. Pero cuando se calma esa sed de llorar, entonces ahora ya ellos reaccionan de otra manera. Y dice el 6, y se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ahora, después del lloro, del llanto de los hombres del ejército, ahora lo segundo que hacen es comenzar a hablar y a decir entre ellos, armar un complot y decir, vamos a apedrear a David, vamos a matar a David. Oiga, qué terrible, hermano. Por eso yo le hablo a usted, le estaba diciendo hace un momento, la iglesia tiene que estar fortalecida, porque a cualquier momento alguien se levanta y dice, vamos a hacerle daño a fulano de tal. ¿Y usted está preparado? ¿Usted está preparada? ¿Estamos preparados para recibir un ataque así? Mire que David y el ejército se fueron a la guerra. Los devuelven otra vez y se encuentran. No sabían que el enemigo los iba a atacar. Si ellos hubieran sabido que el enemigo los iba a atacar, se van unos y dejan otros para cuidar el pueblo. O dicen, no vamos a la batalla, nos quedamos aquí porque el enemigo viene por este lado. Pero ellos se fueron confiados porque no sabían que los iban a atacar. Por eso le estoy diciendo, uno como cristiano tiene que estar preparado. Preparado. Porque hay que estar preparado para dos cosas, hermano. Siempre. La primera, preparados para irnos con el Señor, porque usted no sabe a qué horas va a fallecer. A qué horas nos podemos desplomar. He estado mirando unos documentales por internet de gente que las cámaras las toman viendo que están de pie, otros hablando, así como yo detrás de un atril, ante un público, y de repente se caen. Inclusive también vi a un pastor que estaba dando el mensaje y cayó. Otros estaban desfilando y cayeron. Uno no sabe cuándo va a caer, cuándo va a partir de esta tierra. Lo único que sé es que para morir se necesita estar vivo. No es más lo que se necesita. Estar vivo para morirse. Y en cualquier momento puede pararse nuestro corazón. A cualquier momento puede venir un infarto. A cualquier momento puede pasar un accidente. A cualquier momento puede venir el ataque del enemigo. Y la pregunta que yo les hago es, ¿usted está preparado para irse con el Señor? Les decía que hay que estar preparado para dos cosas. Es para irnos con el Señor. Porque no sabemos cuándo nos vamos. Cuándo moriremos. No lo sabemos. Todo ser humano sabe y hasta celebra la fecha de nacimiento. Celebramos los cumpleaños. Pero usted no sabe cuándo se va a morir. ¿O hay alguien aquí que sepa cuándo va a morir? Nadie. Hay que estar preparados para eso, para la muerte. Para que la muerte nos sorprenda estando bien con el Señor y podamos partir con Dios. La segunda cosa para la que uno debe estar preparado como cristiano es para los ataques del enemigo. Porque ataca sin avisar. Porque ataca y no avisa. Él nos dice, es que le tengo compasión a la hermana fulana y entonces le voy a avisar. Hermanita, en 8 días la voy a atacar. Hermanito, en 8 días lo voy a atacar, te he preparado. No. Él ataca y no avisa. Y cuando te ve desprevenido, cuando te ve débil, aprovecha. Por eso es
que usted debe estar fortalecido siempre en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es que siempre la iglesia debe mantenerse en oración, en ayuno, en vigilia, en búsqueda, en alabanza a Dios. En santidad debe buscar el rostro de Dios siempre. Es por eso, porque debemos estar fuertes. No fortalecernos después de un ataque. Hay que estar fuertes para los ataques. Porque si lo atacan estando débil, ¿quién sabe si sobreviva el ataque? Amén. Entonces, hay que estar preparados para los ataques porque el enemigo no avisa cuándo. Pero el versículo 6 dice algo. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escucha bien esta parte. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mira lo que hizo David. Y esto para mí es un ejemplo a seguir. Ese texto ha sido un ejemplo durante muchos años para mi vida. Como cristiano, el hombre cristiano, la mujer cristiana, debe hacer lo que hizo David. Mire que el pueblo se dejó llevar de amargura. El pueblo se dejó amargar su corazón. El pueblo dejó, gloria al Señor, llenar su corazón de amargura y se inundó de amargura. Y la amargura lo abarcó tanto que no dejó al pueblo reaccionar más, hacer otra cosa diferente. En cambio, David, como un buen líder, ¿sabe qué hizo? Se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué es para usted fortalecerse? ¿Qué cree usted que es fortalecerse en el Señor? ¿Qué piensa usted, amado hermano, que es fortalecernos en el Señor? Esto es sinónimo, bueno, como lo dice la palabra, fortalecerse, o sea, es recibir fuerza, es estar fuerte, es buscar de Dios fuerza, es buscar del Señor fortaleza, es buscar que Dios nos sostenga, nos mantenga fuertes, es mantenernos fuertes en el Señor. Por eso Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Sí ve que es sinónimo de fuerzas? Hay que estar llenos de esa fuerza, de esa fortaleza de Dios. Por eso es que hay que fortalecernos en el poder de su fuerza. Así que, entonces, David se fortaleció, en otras palabras, cuando alguien se va a fortalecer, eso me dice a mí que está débil. Porque el que está fuerte no necesita fortalecerse. El que está débil es el que necesita fortalecerse. El que está en una batalla constante, el que está en una lucha constante, está venciendo, está triunfando, pero se está desgastando la fuerza. Se está debilitando. Por eso David hizo algo importante, algo inteligente en este caso. En medio del llanto, en medio de la batalla, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de esa dificultad tan dura, en medio de esa situación tan bárbara, dijo: yo no encuentro aquí más nada que hacer. Y fue y se refugió en el Señor. Y fue y se fortaleció en Dios. Ojo con esto. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos viene un problema? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando nos viene la dificultad? ¿Qué está haciendo la iglesia cuando viene la prueba? Aquí hay dos ejemplos, dos caras. Unos dice que cuando vino la prueba, lloraron amargamente y se embargaron, se llenaron de amargura. Y en medio de la prueba, en medio de ese dolor, no se fortalecieron en el Señor. ¿Sabe qué hicieron? Le dieron lugar
a su amargura, a su llanto, a su dolor, a su tristeza. ¿Sabe qué? Le dieron lugar a eso y se dejaron llevar por ello. Y lo que hicieron fue comenzar a darle lugar a malos pensamientos. Vamos a matar a David. Vamos a apedrear a David. ¿Se da cuenta lo que puede hacer gente en medio de una prueba? Dejarse llevar por la prueba, por el dolor, por la amargura, y comenzar a tener pensamientos negativos, pensamientos malos, comenzar a tener e impulsar a otros, porque esa idea comenzó en uno y se la propagó a otro. Porque el texto dice, mira lo que dice el texto, en el versículo 6, porque todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Pero el pueblo hablaba de apedrearlo. Esa idea debió haber nacido en alguno de ellos, o en algunos cuantos, algunos pocos. Pero a ese le dijo al otro, vamos, porque el pueblo hablaba. O sea, se propagó ese pensamiento, ese mal pensamiento se propagó en el pueblo, y como todos estaban débiles, no tenían temor de Dios y no eran como David. Por eso es que David era diferente. Por eso es que David, dice la palabra, tenía un corazón conforme al de Dios. A Dios le agradaba el corazón de David. La forma de ser David, a Dios le agradaba. Dios sabía que David en una prueba de esta lo iba a buscar, se iba a fortalecer, iba a ir a su presencia, iba a ir a buscar su rostro, iba a ir a llenarse de él, iba a ir a consultarle a él. Los otros no consultaron. Los otros no buscaron. Los otros no fueron a la presencia de Dios. Los otros comenzaron a dejarse llenar de odio, a llenar de rencor, del dolor que tenían, de la prueba que habían pasado. Se dejaron llenar de todo ello y comenzaron a propagar ese mensaje. Vamos a matar a David. Vamos a apedrear a David. Vamos a apedrearlo. Vamos a quitarle la vida. Pero David se fue a buscar a Dios en medio de la prueba. Se fue a fortalecer. Vea tan claro como dice el texto. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Escucha cómo dice ahí. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Tal vez los soldados que lo acompañaban no tenían la confianza, ni el Dios de ellos tal vez no era el mismo Dios de David. Porque observe como dice el texto, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. No dice que en el Dios de ellos, del ejército de David. Tal vez ese ejército lo acompañaba, pero su corazón estaba tal vez lejos de Dios. Porque es que aquí el texto dice que Dios era el Dios de David. Gloria al Señor. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Dios. Así que tenemos aquí un hombre en medio de la prueba, gloria al Señor, buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios. Pero el versículo 7 dice lo siguiente: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Vea bien, hermano, lo importante que es consultar a Dios. Cuando uno consulta a Dios, uno va seguro. Y Dios le guía, Dios le ilumina lo que usted tiene que hacer. Pero si usted hace lo que usted quiere, si usted dice, no, yo hago esto porque a mí me parece bien hacerlo, pues hágalo porque a ti te parece bien. Pero la pregunta es, ¿eso que a usted le parece bien es lo que Dios quiere que hagas? Porque una cosa es lo que yo quiero hacer, lo que a mí me parece bien hacer.
Como dicen muchos, lo que yo siento hacer. Porque ahora hay un don, o siempre lo ha habido entre los cristianos, un don de sentir, de sentimiento. Todos sienten. Pero una cosa es que usted sienta y otra cosa es lo que Dios te diga que haga. David preguntó. David no sintió. David dijo, o puede ser que David haya sentido ir, haya anhelado ir a perseguirlo, pero David se fue a la segura, a lo fijo. Y eso es lo que quiero decirle en esta mañana, que todo lo que usted haga, vaya a lo fijo, vaya a lo seguro. Y diga, Señor, puedo ir, como dijo David, puedo hacer esto, puedo ir tras ellos. ¿Usted qué dice, Señor? ¿Usted qué quiere que yo haga? ¿Voy tras ellos o no voy? Y dice la palabra que Dios le dijo, vaya porque de cierto los alcanzarás y rescatarás a los cautivos, los rescatarás, los que ellos se llevaron, usted los rescatará todo. Gloria a nuestro Dios por eso. Amén. Gloria a Dios. Hermano, yo quiero decirle algo en esta mañana. Dios, o mejor, el enemigo, ¿le ha cautivado algo a usted? ¿Ha perdido algo usted en la vida espiritual? ¿Ha perdido algo usted en lo espiritual? ¿Ha perdido de pronto la oración? ¿Ha perdido de pronto el anhelo de ayunar, de buscar a Dios? ¿De presentarse ante Dios en un ayuno? ¿Ha perdido usted de pronto el anhelo de leer la palabra, de estudiarla? ¿Ha perdido de pronto usted las fuerzas para congregarse? ¿Ha perdido usted de pronto el anhelo de testificar, de hablar de Cristo? A David le habían quitado la esposa, los hijos. A este ejército le habían quitado todo eso. Consultaron a Dios y Dios le dijo, vaya, yo se lo voy a dar. Habla con Dios. Dígale, Señor, tal vez usted de pronto dirá, ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Tal vez usted dirá, mis fuerzas están escaseando, mis fuerzas se están debilitando. No tengo fuerzas como antes para orar, para vivir santamente. ¿Sabe que hay personas que ya no tienen fuerza ni para controlar la boca? Hay cristianos que ya no, perdieron hasta la fortaleza, el dominio propio para controlar la boca. Para decir de mi boca ya no salen malas palabras. Para decir de mi boca ya no saldrán más mentiras. Para decir de mi boca ya no saldrán más palabras obscenas. Para decir de mi boca ya no saldrán más palabras groseras. Hay gente que ya perdió hasta el dominio propio. No tiene templanza. No tiene carácter. Que no tiene templanza. Que no son capaces de decir, no voy a ese lugar porque no me conviene como hijo de Dios estar allí. Para decir, no voy a participar de tales cosas, de tales festividades, porque como hijo de Dios ya no debo estar allá en aquel lugar. Porque solamente con el hecho de asistir ya está usted aprobando. Ya usted está aprobando la maldad. Con el mero hecho de asistir a un lugar nocivo, a un lugar donde no se debe entrar, donde no se debe estar, donde un cristiano no debe participar. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos podemos alabar a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Y yo quiero mirar el Salmo 73, verso 2. Aquí tenemos a un hombre que dijo lo siguiente: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos. Está diciendo aquí la palabra, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies,
Por poco resbalaron mis pasos. Aquí tenemos a un hombre diciendo y reconociendo, casi me caigo. Me vi en el suelo. Me vi caído. Me vi resbalado. Pero también vemos a ese mismo hombre en el Salmo 73, verso 17, diciendo, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Aquí vemos también a un hombre diciendo que había buscado a Dios y fue restaurado. Un hombre en el versículo 17 dice que entró al santuario, o sea que hasta que él entró, estuvo casi que resbalado, estuvo casi que caído, estuvo mal, en otras palabras. Pero que entró al santuario. ¿A qué entró al santuario? ¿A qué fue al templo? A fortalecerse en el Señor. Y entonces cuando entró al templo se fortaleció y entonces comprendió el fin de los impíos. Porque hay gente que no comprende, hermano. Mire, yo hace poco escuché una conversación y la voy a traer aquí en esta mañana. Aquí a esta enseñanza. No diré quién, ni a quiénes se la escuché, pero sí voy a compartir lo que escuché, para que usted entienda y comprenda y analice un poco. Aquí tengo un salmista que en el versículo 2 está diciendo, casi me resbalo. ¿Por qué? Por contemplar y ponerse a mirar a los impíos y a los pecadores. Cómo prosperan, cómo engordan, cómo los ojos se le brotan de la gordura, cómo tienen plata, cómo no se quejan para nada, cómo no les pasa nada. Por eso era que estaba enfermo él. Y por eso es que casi se resbala, por estar mirando lo que no tiene que mirar. Pero cuando entra al santuario, entonces entra aturdido, entra mal, entra con esa psicosis, con ese pensamiento en la cabeza. Yo miro a los impíos que prosperan. Yo miro a los impíos, a los pecadores que le va bien. Yo miro que Dios no los castiga. Yo miro que no les pasa nada. Yo miro que van de mejor en mejor. Y eso lo tenía mal a él. Porque se ponía a mirar que los impíos, Dios no los castiga. Y como dijo alguien, no les pasa nada. Dios no los mata. Sino que van bien, van de mejor en mejor cada día. Sí, así van los impíos. Pero por estar pensando eso, es que él casi se cae, se resbala. Entonces entró en el santuario, fue al templo a fortalecerse en el Señor, como hizo David. Este es otro salmista y dice, yo entré al templo, fui al santuario y allá me fortalecí en el Señor. Y entonces ahí pude comprender el fin de esos impíos. Usted no se preocupe porque usted ve a los impíos que le va mejor que usted. Usted no se preocupe porque ve que a los impíos, hermanos, prosperan. Y como dijo alguien, estas son las palabras que yo dije que iba a traer. Escuché a alguien decir, y a ellos no les pasa nada. Yo no veo que Dios los castigue. Son conversaciones que uno escucha por ahí de vez en cuando. Y eso sucede en gente que está en las iglesias. Esa conversación sucede mucho o sucede siempre en los cristianos. Pero es que mire, y ellos hacen y no les pasa nada. Yo también me dan ganas de hacer lo mismo. Eso lo he escuchado yo en los cristianos. Y aquí hay uno que está diciendo, también, ellos prosperan, a ellos les va bien, a ellos no les pasa nada, Dios no los castiga, Señor, tú no los castigas, Señor, tú no les dices nada, Señor, tú no los reprendes, y mira, cada día están más gordos, cada día viajan más, cada día tienen mejores casas, cada día tienen mejores carros, cada día mejor y mejor. Y nosotros que te somos fieles, ahí con los mismos chiritos de siempre. Entonces,
Entonces dijo el salmista, escuche bien, cuando decidió fortalecerse en el Señor. Por eso es que es necesario que usted vaya al templo, porque cuando usted viene al templo, Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos fortalece a través de su palabra. Dios con su Espíritu Santo nos redarguye, nos habla porque nos ama, nos levanta, nos despierta del sueño. Cuando este fue al templo, al santuario, entonces dijo que un velo se le había quitado. Era como si el sueño se le hubiera quitado. Era como si la venda que tenía se le hubiera quitado de sus ojos. Y dijo, entonces entrando en tu santuario, en el santuario, yo comprendí el fin de ellos. Amado hermano, no se preocupe por los que prosperan allá afuera. No se preocupe por los que hacen mal. No se preocupe escúcheme lo que te voy a decir en esta mañana. No se preocupe por los cristianos torcidos. Y esos torcidos prosperan y les va bien. No se preocupe por ellos. Usted preocúpese por agradar al Señor. Usted preocúpese. No se preocupe y no diga, ay, que es que ellos hacen esto y que ellos hacen aquello. Déjelos que sean, como dijo un pastor, un amigo mío, déjelos que sean maleados. Déjelos que sean cristianos chiviados. Déjelos que sean cristianos mediocres. Déjelos que sean cristianos mundanos. Déjelos que anden mal. Usted viva derecho. Usted viva para Dios. Usted viva para Cristo. Usted agrade al Señor. Porque como dijo el salmista en este verso, ciertamente comprendí el fin de ellos. ¿Usted quiere saber cuál es el fin de ellos? Un día de estos, con la ayuda del Señor, vamos a enseñar sobre esto. ¿Cuál es el fin de ellos? Porque aquí lo estamos leyendo solamente. Él dice que comprendió el fin de ellos. Pero un día de estos vamos a enseñar cuál es el fin. ¿Qué es lo que les espera? Inclusive hasta esos cristianos que están en las iglesias, que son maleados, que hacen las cosas mal hechas y que dan mal testimonio y cada día prosperan más. Y hay muchos hermanitos fieles y que son pobres y están mirándolos y se están desanimando por ver a esos que prosperan. Y vuelvo a traer la conversación. Esa persona decía, pero es que hacen esto y Dios no los castiga. Yo no veo que les pase nada. Yo también como que lo voy a hacer. Ojo con eso, hermano. Manténgase fiel a Dios, porque ya sabe, el salmista dijo, comprendí el fin de ellos. No lo sabía. Pero ahora que despertó y ya sabía cuál era el fin, dijo, ay Señor, guárdame. Guárdame de caer. Guárdame de actuar como ellos. Guárdame, Señor, no quiero. Porque, ya había comprendido cuál era el final de ellos. ¿Será que no había comprendido? Gloria al nombre del Señor. Por eso, fortalézcase usted en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Colóquese sobre sus pies, por favor. Buen Dios y Padre que estás en el cielo. Señor, en esta mañana te doy gracias por la palabra. Señor, gracias te doy, Dios mío, porque nos has hablado. Gracias, Señor, Dios del cielo. Padre, gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias porque nos corriges, porque nos amas. Y porque nos amas es que nos corriges, nos disciplinas, nos corriges, nos enderezas, Señor. Gracias, Dios del cielo, te doy en esta mañana. Señor, gracias por estas almas que tú has traído hoy a este lugar, Señor. Gracias por los hermanos que han venido a la iglesia, al templo. Gracias por las visitas, Señor, que han venido a escuchar tu palabra. Y ahora ellos irán a casa, Señor, habiendo escuchado el mensaje, la palabra. Señor, ya no tienen escapatoria. Señor, ya conocieron, oyeron de tu palabra, Dios del cielo también. Señor, gracias te damos hoy porque nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti. Amado hermano, dígale al Señor, hoy estoy en este lugar, Señor del cielo, y yo quiero que me fortalezca. Dígale, Señor, yo quiero. Dígale, yo estoy en tu santuario. Dígale, Señor, yo estoy hoy en tu casa. Hoy he venido a escuchar tu palabra y me has hablado. Dígale, Señor, yo quiero que me hable. Yo quiero que me fortalezcas. Dígale, Señor, yo quiero ser fortalecido. Dígale, Señor, yo quiero ser fortalecido. Dígale, yo no me quiero ir a casa sin tu fortaleza. Dígale, yo no quiero irme a casa sin tu fortaleza, sin tu ayuda. Aleluya.
Dígale, levántame, Señor, fortalézcame, Señor, Dios de gloria. Fortalézcame, Dios del cielo, en esta mañana. Fortalece mi vida, Padre. Hoy estamos en tu presencia en este lugar. Hoy estamos aquí, Señor, necesitados de ti, Padre. Hoy tú nos has hablado. Hoy tú nos has ministrado, Dios de la gloria. Fortalécenos, Señor. Que cada uno de nosotros salga fortalecido. Que cada uno de nosotros salga fortalecido de este lugar. Fortalecido en ti, Dios del cielo. Fortalecido, Señor. Podamos seguirte. Podamos avanzar, Señor. Podamos, Señor, vivir tu palabra. Señor, Dios del cielo, gracias. Gracias te damos, Señor de gloria.